Hola a todos. En este video vamos a realizar la transformación de coordenadas de unas coordenadas cilíndricas a unas coordenadas rectangulares, ¿vale? Bien, nosotros ya hemos visto que nuestro vector ρ unitario de las coordenadas cilíndricas se encuentran sobre un plano que va a ser paralelo al plano XY. Entonces, como es paralelo o se encuentra en ese plano que es paralelo al plano XY, pues entonces este vector ρ unitario de las coordenadas cilíndricas va a tener una componente en X unitario y una determinada componente en Y unitario. Esas componentes son las que tenemos que hallar para escribir este término o este vector ρ unitario en términos de estos otros dos vectores. Por su parte, el vector phi unitario, nosotros tenemos también, ya lo hemos mencionado, que este vector phi unitario se va a encontrar sobre este plano XY también. Entonces, por lo tanto, también va a tener una determinada componente en X unitario y una determinada componente en Y unitario. Otra cosa que ya sabemos es que como este es un sistema ortonormal, pues vamos a tener que el ángulo entre z y phi unitario es de 90 grados, entre z y ρ unitario también es de 90 grados y el ángulo entre phi unitario y ρ unitario también es de 90 grados ahí, por ser ortonormal, recuerden. Bien, entonces vamos a obtener nuestro vector ρ unitario en términos de X unitario y de Y unitario. Entonces dibujemos este sistema coordenado que tendríamos aquí, ¿vale? Estos vectorcitos. Entonces, con respecto a estos vectores rosados, nosotros tendríamos por acá el Y unitario, el X unitario. Aquí, entre este vector X y este vector ρ unitario, miren que este ρ unitario va en dirección del radio ρ, ¿listo? En dirección de este radio, porque ya dijimos que este apunta en dirección del crecimiento de esta coordenada. Y esta coordenada apunta o crece en estas direcciones radiales, en las que son radiales. Por lo tanto, vamos a tener que el ángulo que vamos a tener entre este eje X, recuerden que este X unitario va en dirección de este eje X, entonces, el ángulo entre el eje X y esta línea vendría a ser un ángulo de phi, ¿vale? No el vector phi unitario, esta ya es la coordenada phi, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener nuestro vector ρ unitario que va a ser aquí un ángulo de phi, ¿listo? Entonces, las proyecciones de este vector ρ unitario sobre nuestros vectores van a ser sus componentes, ¿listo? Entonces, para esta parte, nosotros ya sabemos que la magnitud de este vector aquí es 1, por ser normal, vectores normales, vectores unitarios. Entonces vamos a tener que este lado, que vendría a ser la componente en X unitario, pues va a valer ¿cuánto? Va a valer, pues, 1, esto vendría a ser la hipotenusa, y esto vendría a ser el cateto adyacente, entonces esto sería por coseno de phi. Y esto va a ser igual, llamémosle a ρ unitario x, ¿listo? O ρ sub x, pongámosle. No ρ unitario todavía. Es decir, la componente ahí en x. Y por su otra parte, vamos a tener que este otro lado valdría ¿cuánto? Pues la hipotenusa, esto es este mismo lado, este vendría a ser el cateto opuesto, entonces esto vendría a estar dado por el seno de phi. ¿Listo? Y aquí estaría multiplicado por 1, que es la hipotenusa, ¿no? Pero lo dejamos así. Entonces, borremos esto aquí y dejemos esto acá mejor, sobre estos ejes. Entonces aquí tendríamos coseno de phi que valdría. Por lo tanto, nuestro vector ρ unitario va a ser igual a coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario. Luego, por su parte, vamos ahora a dibujar para nuestro vector phi unitario nuevamente el sistema como lo tendríamos. Entonces miremos, vamos a tener nuestro vector y unitario y nuestro vector x unitario, y hagamos unas proyecciones y así. Entonces miremos una cosa aquí, este vector, miren, se observa
que se encuentra en la misma dirección de X unitario, de Y unitario, pero con respecto a este X unitario, nosotros tenemos que en esta dirección apunta de manera positiva, pero se encuentra aquí apuntando de forma negativa, ¿vale? Entonces, vamos a tener que ese vector phi, que vamos a dibujar ahí, pues va a tener componente Y positiva, va a ir en este sentido, y va a tener una componente en X negativa. Listo, por eso queda hacia este lado. Y este vendría a ser nuestro vector phi unitario. Por lo tanto, para este caso, vamos a tener, digamos, otra cosa aquí. El ángulo, nosotros tendríamos que definirlo para obtener este término, este phi unitario, en términos de X unitario y de Y unitario. ¿Listo? Entonces, miremos aquí, volvamos a colocar nuestro vector ρ unitario. Miremoslo aquí así, en esta dirección iría nuestro vector ρ unitario. Ya sabemos que este sería el ángulo phi. ¿Listo? Una cosa es el ángulo phi, que es coordenada, y otra cosa es el vector unitario phi. Entonces, nosotros ya sabemos que entre ρ unitario y phi unitario hay 90 grados. Entonces aquí vamos a tener 90 grados. ¿Listo? Bien, otra cosa ahora. Nosotros vamos a tener que phi más 90 grados más este otro ángulo que tendríamos aquí va a dar eso 180 grados. ¿Listo? Entonces vendría a ser alfa más 90 grados más phi. ¿Listo? Estamos haciendo esta suma aquí de estos ángulos, ¿vale? Phi, listo, phi más este ángulo de aquí nos vendría a dar 90 grados. Listo, podríamos hacer la ecuación también por ahí, pero phi también más este ángulo de aquí, que son 90 grados, más este otro ángulo que hemos llamado alfa, va a dar 180 grados. Listo, entonces esto nos va a quedar igual a 180 grados. Por lo tanto, vamos a tener que alfa más phi va a dar 90 grados. ¿Listo? Entonces, alfa va a ser igual a phi, o 90 grados, mejor dicho, menos phi. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos que en esta parte ya sabemos que, pues si este es alfa, pongámoslo ahí explícitamente, esto es alfa. Entonces, si nosotros hacemos alfa más este otro ángulo acá, nos tendría que dar 90 grados. ¿Listo? Entonces, nosotros ya sabemos que, llamémosle a este ángulo aquí gamma, podría ser. Si nosotros hacemos alfa más gamma, esto nos va a dar igual a 90 grados. Reemplazando esto en esta ecuación, tendríamos alfa, vendría a ser igual a 90 grados menos gamma. Pero esto también es igual a 90 grados menos phi. Eso quiere decir entonces, haciendo comparación, de que gamma va a ser igual a phi. Entonces vamos a tener que este ángulo, borremos aquí ya los demás ángulos que nos harían ruido, hay más información, borremos todo esto. Entonces este ángulo que nosotros tenemos aquí, que formamos con este ángulo y unitario, va a ser de phi. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya podríamos nosotros formar nuestro triángulo. Entonces, miremos, esta componente que nosotros vamos a tener con respecto a y, ya sabemos que esta magnitud de este vector es 1. Entonces, la componente en y, escribamos este phi aquí unitario, va a ser igual a ¿qué? Esto vendría a ser el cateto adyacente. Entonces, vamos a tener ahí
más coseno de phi en dirección y unitario. Listo, este lado valdría 1 por coseno de phi, 1 que es la hipotenusa. Ahora, este otro lado, listo, que está apuntando en la dirección negativa de x, entonces vamos a tener ahí menos. ¿Y qué es? ¿Qué vendría a ser? Pues vendría a ser este mismo lado acá, ¿cierto? Este lado, ¿cómo está relacionado con respecto a este ángulo? Pues es el opuesto, entonces va a ser menos seno de phi en dirección x unitario, ¿vale? Y por la otra parte, el z unitario pues sigue siendo el mismo vector, entonces z unitario igual a z unitario. Entonces hemos conseguido escribir que ρ unitario va a ser igual a coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario, que phi unitario va a ser igual a menos el seno de phi en dirección x unitario más el coseno de phi en dirección y unitario, y que z unitario va a ser igual a z unitario. Ahora, nosotros tenemos nuestros campos vectoriales. Campo vectorial F, este va a ser igual a, ustedes ya lo han visto, que lo han escrito en coordenadas rectangulares, entonces esto nos queda como una componente en X, que depende de X, de Y y de Z, dirección X unitario, listo, esto de aquí es un campo escalar, más un F de Y, X, Y, Z, este vendría a ser la componente en Y, más un f de z, componente en z, que depende de x, de y y de z. Estas son coordenadas, ¿listo? Ahora, esto va a ser igual a ¿qué? Pues a un vector, este mismo vectorcito campo vectorial, nosotros lo podríamos escribir ahora en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a tener que, ahora una componente en ρ, con coordenadas ρ phi z. Recuerden que estas coordenadas de los campos vectoriales nos indican dónde nace el vector. ¿Listo? ¿En qué punto va a estar ese vector? Y aquí iría en dirección ρ unitario más f phi de x, y, z en dirección phi unitario más un f de z, dirección x, y, z en dirección z unitario. Entonces vamos a tener que hallar cómo hacemos para nosotros escribir estos campos, ¿listo? Este campo en términos de este otro campo. Una forma fácil de hacerlo es encontrar las componentes x unitario, y unitario y z unitario en términos de ρ unitario, phi unitario y z unitario. Podríamos hacerlo ahora en un principio para convertir de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares, reemplazando aquí en este ρ unitario su equivalente. Y eso es lo que vamos a hacer en un principio. ¿Listo? Vamos a hacer ese primer paso. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual, reemplazando lo que vale ρ unitario, va a ser f ρ, ρ phi y z. Vamos a tener que esto es igual a coseno de phi x unitario más seno de phi y unitario. Listo, entonces este es lo que vendría a ser nuestro vector ρ unitario. Ahora más f phi, colocamos x, y, z, y el phi unitario ¿cuánto vale? Pues vale menos seno de phi x unitario más coseno de phi y unitario. Y el otro, la otra componente se quedaría fz i, y vamos a tener, bueno, este aquí debemos haberlo escrito en ρ phi z, ¿no? Escribámoslo así, esto en ρ phi y z, y este otro también. Debemos haberlo escrito así, en ρ phi y z, no x, y, z. Bien, entonces vamos a tener, aquí borramos esta parte que también la pusimos mal. Esto es ρ, esto es phi, esto es z, y esto es ρ, phi y z. Y esto sigue yendo en la componente z unitario, ahí no vamos a hacer conversión. Entonces este campo f va a ser igual a ¿qué? A,
factoricemos las componentes en X unitario, nos quedaría F rho, listo, ya no le escribamos el punto, más, y esto va a ser coseno de phi, listo, vendría a ser esta primera parte, F rho coseno de phi, más o menos F phi por este seno de phi, y todo esto va a ir en la componente X unitario. Ahora más vendría a ser la componente y unitario, vendría a ser que, a ver, tendremos este F rho, lo vamos a multiplicar por este seno de phi, y este F phi lo vamos a multiplicar por este coseno. Listo, entonces de esa forma nos va a quedar F rho seno de phi más F phi por el coseno de phi. Listo. Y esto iría en la dirección y unitario. Y Fz pues sí quedaría igual, la dirección z unitaria. Entonces miren, de esta forma ya nos quedaría que nuestro vector en su componente x va a ser igual a f rho coseno de phi menos f phi seno de phi. Ahora la componente en y, las coordenadas rectangulares, va a ser igual a ¿qué? A tomar la coordenada en rho, multiplicarlo por el seno de phi, más f de phi por el coseno de phi. Y fz pues va a ser igual a fz. Ahora miren que esto es un sistema de ecuaciones. Ustedes ya saben que los sistemas de ecuaciones nosotros los podríamos expresar como matrices. Entonces vamos a tener un vector aquí, columna, fx, fy y fz. Miren que el término que se repite en cada una de las ecuaciones viene a ser f rho, f phi, y por acá vendría fz multiplicado por 0, f rho, f phi, acá por fz, listo, que está por 0. Y por acá tendríamos f rho por 0, más f phi por 0, más este fz por 1. Entonces podemos escribir esto en términos matriciales, que vendría a ser coseno de phi. Luego tendríamos para la phi sería menos seno de phi, otra componente. Y para la z, esto me quedó acá muy pequeño, me lo voy a desplazar. Ahora esto por acá abajo. Esto aquí ya lo tendríamos bien. Entonces esa vendría a ser otra, menos seno de phi. Y para el componente en z no tendríamos aquí, entonces vendría a ser 0 ahí. Ahora, otra vez, para nuestra componente en rho sería seno de phi. Luego, para nuestra siguiente sería coseno de phi. Y para la siguiente, que no existe aquí, eso quiere decir que es un 0, entonces tendremos aquí 0. Ahora, para rho no tenemos, para phi tampoco tenemos, pero para fz sí tenemos, y aquí estaríamos multiplicando por un 1. Entonces aquí vamos a tener 0, 0, 1. Y acá vamos a tener f rho, f phi y fz. Si ustedes realizan la multiplicación de estas dos matrices, o de esta matriz por este vector columna, vamos a tener que esto de aquí, o toda esta multiplicación va a ser igual a esto de acá, ¿listo? A estas ecuaciones que habíamos definido. Entonces, ¿qué va a suceder? Miremos porque esto aquí se torna interesante. Vamos a seguir haciendo un análisis geométrico, pero a partir de aquí nosotros ya podríamos realizar un proceso de transformación fácil. Entonces miremos, si nosotros queremos pasar, nosotros tenemos un vector en coordenadas cilíndricas y lo queremos pasar o queremos obtener el correspondiente vector en coordenadas rectangulares, pues mediante la multiplicación de este vector en coordenadas cilíndricas con esta matriz vamos a obtener este vector de acá. A esta matriz que nosotros la tenemos aquí, la conocemos como matriz de transformación.
matriz de transformación. Y esta va a ser de rectángulo, perdón, de cilíndricas a rectangulares. Ahora, si nosotros quisiéramos hallar el correspondiente vector, digamos que ahora lo que tenemos es nuestro vector en coordenadas rectangulares y lo queremos pasar a coordenadas cilíndricas, pues miren, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hallar la inversa de esta matriz, multiplicarlo aquí la inversa y multiplicarlo acá la inversa. Entonces al momento de multiplicar la inversa de esta matriz por esta matriz, pues nos daría la matriz identidad multiplicada por este vector. Y por lo tanto, aquí tendríamos la inversa de una matriz por esta matriz, nos daría igual a este vector de aquí, que sería el vector en coordenadas cilíndricas, ¿vale? Pero miren otra cosa interesante. Nosotros podemos observar que este vectorcito de aquí es muy parecido o es exactamente igual este vector a cuál vector. Este vendría a ser nuestro vector ρ unitario. Miren que ρ unitario nosotros lo habíamos hallado por acá y es igual a que, si nosotros lo escribimos como un vector columna, sería coseno de phi, seno de phi y 0. ¿Listo? Este otro vector aquí va a ser igual. Va a ser igual a menos seno de phi, que es la componente en x, coseno de phi, y por acá 0 en z. Y el vector z unitario, pues ya sabemos que es 0, 0, 1. Ahora sí. Este es el primer vector que nosotros vimos en esa primera columna, este vector de aquí. Ahora, este vendría a ser el segundo vector, que es el phi unitario. Este es el phi unitario y este es el vector z unitario. Nosotros ya vimos que esto es una base ortonormal, ¿vale? Ya todo lo que implica ello. Ahora, también vimos por allá que cuando nosotros formábamos una matriz que se conocía como matriz ortonormal y que estaba compuesta por estos vectores de una base ortonormal, pues esta matriz ortonormal, su inversa era simplemente la transpuesta, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a tener de aquí, de un simple mero despeje, que la inversa de esta matriz ortonormal, ¿listo? Coloquemos que t menos 1 es igual, o t es nuestra matriz de transformación. Matriz de transformación. Entonces, t menos 1, y coloquemos aquí ortonormal. Entonces, t menos 1 va a ser igual a t transpuesta. ¿Listo? Entonces, si nosotros ahora realizamos ese proceso de multiplicación que habíamos mencionado, hallemos la inversa de esta matriz. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Coseno menos seno y 0. Entonces, vamos a tener que esto va a ser coseno menos seno y 0. Ahora, la siguiente nos quedaría seno, coseno, seno de phi, coseno de phi, por acá 0. Y en la otra, pues tendríamos 0, 0 y 1. Y esta va a ser la inversa de nuestra matriz. Ahora, esto lo multiplicamos acá a esta parte, ¿listo? En esta parte. Y nos quedaría aquí, entonces, todo esto multiplicado por el vector fx, fy, fz. Y esto va a ser igual a ¿qué? Entonces, si nosotros multiplicamos esta matriz por su inversa aquí, pues nos va a dar la identidad. Y la identidad por este vectorcito que nosotros tendríamos acá, este que vendría a ser el f en coordenadas cilíndricas, pues va a ser igual a este vector, ¿no? Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a f-ρ, f-phi y fz. Entonces, para pasar de
coordenadas rectangulares a cilíndricas. Listo, utilizaríamos esta matriz. Entonces esta va a ser la matriz de transformación de coordenadas rectangulares a cilíndricas y es meramente la transpuesta. No tenemos que ponernos a hallar la adjunta y todo aquello que se necesita para encontrar esta matriz aquí inversa. Listo, solamente con la transpuesta ya es más que suficiente. Entonces esta es una forma, que sería la forma más fácil. Pero también para que nos entrenemos con respecto a geometría, pues podríamos sacar esa matriz también de forma geométrica, ¿vale? Hagamos ese proceso de obtener esa matriz de manera geométrica. Entonces, vámonos acá, otra vez a nuestros vectorcitos, y ahora escribamos o hagamos nuestro análisis con respecto a esta base, ¿vale? Entonces tenemos nuestro vector ρ unitario y nuestro vector φ unitario. Entonces vamos a hacerlo acá. Ahora nuestra base va a ser el ρ unitario y el φ unitario. Bien. Ahora, miremos acá obtengamos este y unitario de una vez. Entonces ese y unitario, miremoslo por acá, dibujémoslo aquí. Y unitario. Veamos si tiene sentido que nosotros lo dibujemos ahí. Entonces, miremos, apunta en el sentido positivo de ρ unitario, este y unitario bien, y apunta en el sentido positivo de φ unitario. Entonces sí está bien como nosotros lo dibujamos. ¿Listo? Entonces aquí apunta en el sentido positivo de φ unitario y apunta en el sentido positivo de ρ unitario. Ahora nosotros habíamos obtenido por acá en un dibujito que el ángulo entre el vector φ unitario y el vector y unitario era igual a φ. ¿Listo? Entonces, este angulito que nosotros vamos a tener aquí va a ser igual a φ. ¿Vale? Este es un vector ortonormal, por lo tanto, vamos a tener que su magnitud va a ser de 1. Entonces, podemos aplicar aquí la trigonometría, nos quedaría esta longitud, pues está ligada al ángulo adyacente, vendría a ser coseno de φ. Esto tiene magnitud 1, entonces aquí iría un 1. Ahora, este lado de aquí, o esta proyección de y sobre este vector, vendría a ser ¿de cuánto? De seno de φ. ¿Listo? Y aquí multiplicamos por 1. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que nuestro vector y unitario va a ser igual a ¿qué? Pues este vectorcito y unitario nos quedaría igual a, con respecto a ρ, tendríamos seno de φ, ρ unitario, componente ahí, y con respecto a este φ unitario, vamos a tener que va a ser igual más coseno de φ y en dirección φ unitario. Ahora hagamos el mismo análisis, pero para la x. Entonces vamos a tener otra vez aquí nuestro ρ unitario, por acá nuestro φ unitario. Y veamos cómo nos quedaría nuestra x. Entonces nuestra x, veámosla, se encuentra, veamos aquí, esta vendría a ser nuestra x, apunta en dirección positiva de ρ, bien, pero apunta en dirección negativa de el φ unitario. ¿Listo? Entonces, prolonguemos esta línea, que vendría a ser por acá menos φ unitario, y como está en el ρ positivo, entonces vendría a ser hacia acá nuestro x unitario. ¿Listo? Entonces tendríamos acá nuestro x unitario. Ahora, el ángulo nos hace falta hallarlo. El ángulo, miremos que aquí nosotros ya sabemos que el ángulo entre x unitario y ρ unitario es de φ, ¿vale? Entonces, coloquémoslo acá, que este ángulo va a ser de φ. Este ángulo aquí va a valer φ. Ahora sí, ya nos queda fácil hallar sus componentes con respecto a esta base. Vamos a tener aquí, con respecto a φ, pues que esto va a estar ligado al lo que vendría a ser el cateto opuesto, esto de aquí. ¿Listo?
esto de aquí. Entonces, esto como es el cateto opuesto, pues vendría a ser el seno de phi, y como apunta en dirección contraria, vamos a tener menos seno de phi. Ahora, como estaba en dirección positiva, y miremos, bueno, esta, ¿no? Estaba en dirección positiva de este error unitario, y tendríamos esta longitud de aquí. Esta longitud vamos a tener que hacer coseno de phi, porque está como ángulo adyacente aquí, a phi, ¿vale? O como cateto adyacente a phi. Bien, entonces vamos a tener que este vector x unitario, pues en la componente ρ sería coseno de phi, ρ unitario, y en la componente phi vamos a tener pues que va a apuntar en menos phi, entonces menos, y su longitud va a ser de seno de phi, valor de esa componente, seno de phi en dirección phi unitario, ¿vale? Y z unitario pues sigue siendo z unitario. Ahora nosotros tenemos nuestro campo vectorial f, va a ser igual a fx, x unitario, más fy, y unitario, más fz, z unitario. Y esto igual a frho, ρ unitario, más fphi, phi unitario, más fz, z unitario. Ahora reemplacemos este x unitario por sus equivalentes. Entonces vamos a tener fx por coseno de phi, ρ unitario, menos seno de phi en dirección phi unitario. Ahora para esta componente y tendríamos fy multiplicado por y unitario, que nos dio seno de phi en dirección y unitario más coseno de phi en dirección phi unitario, y más fz en dirección z unitario. Ahora sí, factoricemos, por ejemplo, las componentes ρ unitario, ρ unitario. ¿Cómo nos quedaría? Entonces nos va a quedar que esto va a ser fx coseno de phi más fy seno de phi, dirección ρ unitario, más, ahora las de phi, factorizaremos este menos, entonces tendríamos menos fx seno de phi, y vendría a estar ahora este fy más fy coseno de phi, y esto en dirección phi unitario. Y fz pues se mantiene fz dirección z unitaria. Bien, entonces nos va a quedar que nuestra componente en ρ, por lo tanto, va a ser igual a fx coseno de phi más fy seno de phi. Nuestra componente en phi pues va a ser igual a menos fx seno de phi más fy coseno de phi, y nuestra fz pues va a ser igual a fz. Si nosotros expresamos esto como una matriz, pues esto va a ser frho, fphi y fz va a ser igual, aquí coloquemos nuestra matriz, y pues miren que los elementos que se repiten siempre va a ser fx, fy, fz, fx, fy, fz, fx, fy, fz. Entonces vamos a tener multiplicado aquí por esta matriz un vector llamado fx, fy, fz. ¿Qué componentes va a tener? La primera componente, miren que sería que este coseno de phi. La segunda componente sería el seno de phi. Y la tercera componente, pues como no aparece z, sería 0. Ahora, la siguiente vendría a ser, para esta siguiente fila, sería menos el seno de phi. ¿Listo? Que vendría a ser dado este valor de aquí. Ahora, para fy tendríamos coseno de phi. Y para la última, como no aparece, pues vendría a ser 0. Y para esta última, pues miren, no aparece fx, por lo tanto ahí sería un 0. No aparece fy, sería un 0. Porque esto es igual a ¿qué? Sería 0 fx más 0 fy más un fz. ¿Listo? Esto es lo que quiero que entiendan. Entonces esto nos quedaría 0, 0, 1. Y esta sería la forma de nosotros pasar de coordenadas a un campo vectorial que está inscrito aquí en unas coordenadas rectangulares, en un sistema rectangular, pasarlo a un sistema de coordenadas cilíndrico, listo, en componentes cilíndricas. Bien, esta forma
por ejemplo, es la que se podría utilizar para graficar o utilizar un sistema de cómputo, utilizar esta matriz o esta otra matriz de acá. ¿Listo? Según sea el caso. Y miremos, comparemos ambas matrices. Nos dio coseno de phi, seno de phi, coseno de phi, seno de phi 0, menos seno de phi, coseno de phi 0, menos seno de phi, coseno de phi 0, y la última 0, 0, 1. ¿Listo? Entonces, lo pudimos hacer mediante solamente aplicar álgebra, ¿listo? Y el segundo método fue aplicando aquí geometría, aplicando trigonometría. Y obtuvimos el mismo resultado. ¿Listo? Entonces esta vendría a ser la demostración de cómo nosotros obtenemos esas matrices de transformación. ¿Listo? Vale, entonces dejamos este video hasta aquí. Muchas gracias.